Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. De parte de la Universidad Católica del Maule, el doctorado en Modelamiento Matemático Aplicado y el Seminario de Estudiantes 2023 de este doctorado reciban todos un cordial saludo. Antes de comenzar, quisiéramos recordarles que este seminario es un espacio que consiste en una serie de presentaciones donde se comparten los avances o resultados de proyectos de tesis de los estudiantes. Las sesiones son grabadas y esta es la segunda de esta serie. Le comentamos que la primera, impartida por el candidato a doctor Elkin Helves, ya se encuentra subida en nuestro canal de YouTube y compartida también en Facebook, por si desean volver a verlo. Dicho lo anterior, ahora sí, en este importante encuentro saludamos y le damos la bienvenida a nuestro expositor, el candidato doctor Dairo José Hernández Páez, en Ingeniería Matemática de la Universidad EAFIT, Colombia, Medellín. Es magíster en Ciencias Físicas de la Universidad del Magdalena, Colombia, docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Guajira, Colombia. Actualmente se encuentra estudiando la topología de paisajes energéticos de moléculas a través de la teoría de Morse discreta y la búsqueda de caminos mínimos de energía sobre el paisaje energético con base en su complejo de Morse-Smells. El candidato a doctor Hernández Páez presentará la charla titulada Creación y destrucción de puntos críticos en la densidad del electrón a través de caminos de mínima energía entre las estructuras moleculares. Le recordamos a nuestro expositor que cuenta con alrededor de 30 minutos para su presentación. Al terminarla, tendremos 15 minutos adicionales para preguntas que pueden ser enviadas al chat o abrir sus respectivos micrófonos, el público que lo desee, y hacerlas. A continuación, pues le cedo la palabra a nuestro expositor para que inicie su charla. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Sí, se escucha bien. Ok, bueno, primero que todo, pues darle las gracias por la invitación eh, al programa de doctorado de la universidad y pues también mandarle un saludo bastante cálido desde aquí de Colombia, un saludo fraternal. Bueno, yo les voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si logran tener una perfecta visualización. Sí, ya se dio la presentación. Si la podría ampliar un poquito, sería estupendo. Mm, O así está bien. No, yo creo que no se puede Bueno, como ampliar. lo desee, pero así se ve bien. Los, sí, los demás oyentes, ¿sí tienen una buena visión? Sí se ve bien. Sí, también se ve Ok, bien. bueno, bueno, mi nombre es Dairo José Hernández Páez, soy del departamento de La Guajira, en Colombia, y en la tarde de hoy les voy a hacer una presentación de mi proyecto de investigación titulado, pues, Creación y destrucción de puntos críticos sobre la densidad electrónica a lo largo de caminos de mínima energía entre estructuras moleculares. Bueno, antes de empezar, pues quisiera también como resaltar de que eh, el compañero Yair pues mencionaba el candidato, ya casi, digamos que ya casi. Hasta el momento soy estudiante todavía, pero pronto lo seré. Bueno, entonces les comento. Eh, El desarrollo de esta presentación, pues, viene marcado de la siguiente manera. Primero, voy a hacerle una contextualización, ¿sí? De lo que es la motivación, un poco acerca de la justificación, hasta llegar al planteamiento del problema.
Como segundo, voy a presentarle la formulación matemática de cómo vamos a abordar el problema, ¿sí? Y finalmente, pues ya con toda esta contextualización, pues mostrarle los objetivos y la metodología. Entonces, el eje central de esta propuesta de investigación es estudiar los cambios topológicos que sufre la densidad electrónica a lo largo de caminos de mínima energía que conecta ya sea dos mínimos, superficie de energía potencial, o un mínimo con un estado de transición, mediados por la creación y destrucción de puntos críticos. Esta investigación se desarrollará sobre conformeros moleculares. Estas moléculas tienen la característica de poder interconvertirse por rotación en torno a enlaces simples. Tal es el caso de la molécula de bifenil, la que tenemos en pantalla, ¿sí? Podemos ver que bueno, aquí se encuentra en el estado fundamental y sus dos estados de transición. Podemos ver que en uno de sus estados de transición, más exactamente el de la forma planal, este que vemos aquí, en la densidad electrónica de esta estructura se crean dos puntos críticos de enlace y dos puntos críticos de anillo, ¿sí? Mientras que en el estado fundamental y en el otro estado de transición se destruyen, evidenciando que a lo largo del camino que conecta estos conformeros, la densidad electrónica sufre esos cambios topológicos, mediados por la creación y destrucción de puntos críticos. Conocer los conformeros, ¿sí?, y el camino de mínima energía que los conecta, es necesario tener información acerca de la superficie de energía potencial. Conocer la superficie de energía potencial, ¿sí?, la figurita A, es necesario conocer su topología y su geometría, es decir, el número y los tipos de puntos críticos que están sobre la superficie, y también es necesario conocer cómo se conectan estos puntos críticos sobre la superficie de energía potencial. Para saber cómo se conectan, es decir, las líneas que conectan estos puntos críticos sobre la superficie de energía potencial, en este caso, pues, para esta representación que tenemos aquí, podemos ver que hay tres tipos de puntos críticos. El mínimo, que sería la esferita gris, un máximo, que sería la esferita azul, y un punto crítico de silla, que sería una línea gris en el centro con en los extremos una línea azul. Entonces, las líneas que conectan estos puntos críticos sobre la superficie de energía potencial, para poder encontrarlas en matemática, es necesario utilizar el complejo de Mohr-Smale. El complejo de Mohr-Smale me define, pues, esas líneas que conectan los puntos críticos sobre la superficie de energía potencial. Entonces puedo tener una representación topológica y geométrica de la PES, ¿sí? De interés particular, ahora de interés particular, en la química cuántica, es estudiar, es encontrar las líneas que conectan un mínimo con un punto crítico de silla que represente un estado de transición sobre la superficie de energía potencial, esta línea. O la línea que conecta dos mínimos sobre la superficie de energía potencial. En este caso serían esta línea que conecta estos dos mínimos. Sobre este problema de investigación, ¿sí?, de interés en la química cuántica, se han desarrollado una serie de métodos, tales como el método de la banda elástica, el método de la cadena y algunos métodos basados en algoritmos de optimización. De manera muy general, estos métodos lo que hacen es encontrar el camino de mínima energía, esa línea que conecta esos dos mínimos, a través de un punto crítico de silla, si el camino de descenso, ¿sí?, de ese punto crítico de silla los conecta. Es decir, ¿sí?, dicho de otra manera,
Un punto crítico de silla representativo de un estado de transición, matemáticamente se define como la segunda derivada de la energía con respecto a las coordenadas nucleares, que es la hessiana, y ese primer valor propio de esa hessiana es negativo. Esos valores propios de la hessiana representan los modos vibracionales. Ahora bien, si ese primer modo vibracional, que es negativo, si uno sigue el camino de descenso de esos modos vibracionales, del camino de descenso más empinado, entonces uno se conecta con dos mínimos. Entonces la línea que une esos dos mínimos por esos caminos de descenso representa un camino de mínima energía. En base a lo anterior, quiero mostrarle este ejemplito como para dar a ilustrar lo que le estoy diciendo. En este caso tenemos la molécula de butano, que es esta que se encuentra aquí. En la A y la B serían dos mínimos que tiene esa estructura molecular. Ahora, si quiero encontrar el camino de mínima energía, ¿sí? Entonces necesitaría encontrar ese punto crítico de silla sobre la superficie de energía potencial, que en este caso es la figura número C, ¿sí? Voy a hacer una animación aquí, un momentico, para que ustedes vean. Esta estructura, el primer valor propio, ¿sí?, de la hessiana es negativa. Ese modo vibracional, si ustedes lo logran ver aquí, ¿sí? Si uno sigue ahora ese camino de descenso más empinado de este modo vibracional, uno llega a estos dos mínimos. Si seguimos este camino de descenso hacia la derecha, pues llegamos a la estructura B, y si seguimos el camino de descenso hacia la izquierda, llegamos a la estructura A. Ahora bien, gran parte de estos métodos mencionados anteriormente caen en la metodología del método de los dos extremos. ¿Qué quiere decir eso? Que los algoritmos construidos en base a estos métodos necesitan la entrada de dos mínimos, y a partir de ahí estos algoritmos hacen la búsqueda del estado de transición que tengan en común. Y si ese estado de transición en común, pues entonces lo que hacen es ahora conectarlo a través de una línea, y eso representaría el camino de mínima energía. En la siguiente figura, ¿sí?, se muestra una ilustración de lo que acabo de mencionar. Tengo dos mínimos, y estos algoritmos lo que hacen es seguir o buscar de manera aleatoria ese punto crítico de silla, ¿sí? Y si ese punto crítico de silla es en común entre los dos mínimos, entonces la línea que los conecta representaría el camino de mínima energía. Otros algoritmos también lo que hacen es que toman un mínimo, ¿sí?, y con ese mínimo hacen una búsqueda aleatoria, ¿sí?, sobre la superficie de energía potencial hasta llegar a un punto crítico de silla, y después siguen su camino de descenso hasta conectarse con el otro mínimo. Ahora bien, a pesar de que estos algoritmos, estos métodos se han utilizado con bastante éxito en la química cuántica, tienen ciertas limitaciones. Dentro de las que podemos mencionar, tenemos que ellos no representan en su totalidad la superficie de energía potencial o el paisaje energético, que también se conoce con ese nombre. Además, la naturaleza de las altas dimensiones de la superficie de energía potencial termina representando un problema de eficiencia computacional, y estos métodos, al no tener una información de entrada topológica y geométrica de la superficie de energía potencial, entonces la eficiencia de sus algoritmos está basada en su intuición, pues, algorítmica, aunque suene redundante. Pero ¿por qué es importante conocer la superficie de energía potencial? Bueno, conocer la superficie potencial de una molécula me brinda información acerca de las propiedades físico-químicas, espectroscópicas y fotoquímicas. Además, conocer la geometría y la topología del espacio conformacional de una molécula tiene
aplicaciones importantes en campos de la biología y la química, tales como el diseño de fármacos, la relación de estructura-actividad, también conocida como SARS, y el doblamiento de proteínas. Desde el punto de vista teórico, encontrar la superficie de energía potencial se puede hacer a través de la mecánica molecular y a través de la mecánica cuántica. Una diferencia entre estos dos métodos para poder encontrar la superficie de energía potencial es que así eh, una diferencia muy significativa es que con la mecánica cuántica yo puedo tener información acerca de la densidad electrónica, mientras que con la mecánica molecular no. Ahora bien, hasta este momento, nosotros podemos, sin incluir nuestra motivación en esta propuesta de investigación, podemos mencionar problemas matemáticos de interés en la química cuántica, que es poder encontrar una representación matemática para la superficie de energía potencial y encontrar caminos de mínima energía que conecten los mínimos sobre la superficie de energía potencial o un mínimo con un punto crítico de silla que sea la representación de un estado de transición. Entonces, los mínimos sobre la superficie de energía potencial representan estructuras estables y los puntos críticos de silla representan estructuras de transición. En esta propuesta de investigación, nosotros abordaremos estos problemas desde la teoría de Moore discreta. Esta teoría fue desarrollada por el matemático estadounidense Robin Forman y publicada en 1998. Dado la naturaleza combinatoria de esta teoría, ha permitido desarrollar algoritmos que han tenido una excelente aplicación en líneas de investigaciones como sistemas dinámicos, topología computacional, análisis topológico de datos, por mencionar otros. Por otro lado, la química cuántica también se ha visto dentro de los campos de aplicación de la teoría de Moore discreta, más específicamente en el estudio de la topología de la densidad electrónica. Sobre este campo se han desarrollado una serie de programas que cada vez más tienen como una mayor visualización con respecto a la comunidad científica. Dentro de ellos podemos mencionar el TTK, que tiene hasta la fecha, tiene 352 citaciones, el Morse Complex con 44 y TopoMS con una citación. Este programa podemos mencionar muy a grosso modo, ¿sí? Algunas de las contribuciones como una mejor escalabilidad, tienen una consistencia topológica y una robustez numérica, además de la eliminación de ruido interactivo. Si consideramos ahora qué avances ha tenido la teoría de Moore discreta con relación al estudio de la superficie de energía potencial o el paisaje energético, entonces podemos encontrar dos trabajos que me brindan la garantía metodológica para poder tener el desarrollo de esta propuesta de investigación. Tenemos de que en el trabajo de Martín y sus colaboradores, ellos desarrollan una metodología para representar el paisaje energético de la molécula del ciclohexano. Y en el 2019, el trabajo de Lee Steinberg nos muestra toda una rica variedad de información geométrica y topológica para poder estudiar espacios conformacionales, que son una representación del paisaje energético. Entonces, haciendo una revisión literaria, nosotros pudimos evidenciar lo siguiente. Como primero, ¿sí? Que
no se encuentra una representación matemática de la superficie de energía potencial en términos de la teoría de Moore discreta. Como segundo, no hay una metodología que permita encontrar caminos de mínima energía sobre la superficie de energía potencial con respecto al complejo de Moore-Smale sobre la superficie de energía potencial. Y además, un estudio que permita evidenciar los cambios topológicos mediados por la creación y destrucción de puntos críticos de la densidad electrónica a lo largo de caminos de mínima energía que conecte ya sea dos mínimos sobre la superficie de energía potencial o un mínimo con un estado de transición. Pero ¿por qué es importante? Pues, ¿por qué es importante esto que estamos mencionando? ¿Sí? ¿Qué lo hace interesante y qué aporte tendría dentro de la comunidad científica? Entonces, podemos mencionar lo siguiente. En el primero, pues, tener una representación matemática de la PES en términos de la teoría de Moore discreta tiene ventajas computacionales porque eso nos permitiría extraer toda la información topológica y geométrica de la PES. Teniendo esto, la información topológica y geométrica de la PES, entonces puedo tener la información del complejo de Moore-Smale. Y teniendo el complejo de Moore-Smale sobre la PES, entonces encontrar caminos de mínima energía ya no representaría un problema de intuición algorítmica. Además, en el que nosotros sigamos utilizando la densidad electrónica como objeto matemático para el desarrollo de esta propuesta de investigación es continuar con la filosofía del profesor Bade y su escuela, el cual establecía de que gran parte de la información de las propiedades físico-química de una molécula están plenamente definidas en la topología de la densidad electrónica. Entonces, con base a lo anterior, formulamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Es posible construir algoritmos que permitan encontrar caminos de mínima energía entre dos conformeros basado en el complejo de Moore-Smale sobre la superficie de energía potencial? Bueno, entonces ya teniendo esta contextualización, vamos a ver un poco de la formulación matemática para poder abordar y darle solución a estos interrogantes que he mencionado anteriormente. Entonces definamos pues matemáticamente qué es un conformero, ¿sí? Un conformero es una representación geométrica de la molécula, ¿sí? Es una forma rígida que se puede representar en términos de matriz, de esta matriz, o en términos de este vector. Y entonces el espacio conformacional de esa molécula sería el conjunto de todos los conformeros de esa molécula, ¿sí? Respetando ciertas reglas como los grados de simetría y otras pues cositas que eso extendería un poco más la presentación. Pero podemos decir que respetando ciertas reglas, ¿sí? Entonces el conjunto de todos los conformeros representando ciertas reglas. Ahora bien, ¿qué pretendemos nosotros? Entonces, enfoquémonos en la figura A. Supongamos de que nosotros tenemos la representación del espacio conformacional, en este caso sería M. Cada puntico de ese espacio conformacional es un conformero y tengo una función de energía de altura. Entonces, ¿qué se pretende hacer? ¿Qué pretendo hacer? Entonces, como primero, ¿sí? Construir el objeto matemático del complejo simplicial de esta data con el fin de poder encontrar el campo vectorial discreto y el campo vectorial discreto que sea representativo de una función discreta. Entonces, ¿qué pretendemos hacer? Pretendemos representar esta función de energía potencial como una función de Moore discreta.
Una vez que tengamos esa representación de la función de Moore discreta de esta función de energía potencial, entonces hacemos topología, ¿sí? Figurita C, y a partir de ahí encontramos los simplejos críticos sobre la superficie de energía potencial. Tengo los punticos que representan mínimos, es decir, estructuras estables. Tengo líneas que representan estados de transición, puntos críticos de silla, y tengo triangulitos que representan máximos, que en este caso serían estructuras inestables. Ahora bien, ¿cómo yo construyo o cómo sobre esta superficie de energía potencial obtengo información acerca de cómo se conectan esos puntos críticos? En este caso, aplicamos el complejo de Moore-Smale. Con el complejo de Moore-Smale, entonces me arroja la información de cómo están conectados los puntos críticos sobre la superficie de energía potencial, y una vez que tengo definido estas líneas que conectan los puntos críticos, entonces lo que se pretende hacer es poder generar una metodología que me permita construir un algoritmo que haga un seguimiento de esas líneas que conectan dos mínimos o todas las líneas sobre la superficie de energía potencial. Pero bueno, nosotros ¿cómo vamos a generar esta primera entrada, que es el espacio conformacional? Para eso se va a utilizar, o se va a tener como un gran referente la metodología de Liz-Timber, en la cual ella me permite, ¿sí? O me brinda las garantías metodológicas para poder llegar a esa representación del espacio conformacional. Producto de esta investigación, tenemos estos dos resultados. El de la figura A es el butano, la primera figurita la estructura molecular que presenté yo ahí arriba. Vemos que esta estructura molecular tiene un grado de libertad. ¿Sí? En este caso, ella rota en torno a un eje de enlace, que está aquí, y eso hace de que su representación del paisaje energético sea un círculo deformado. Aquí tengo, en este caso, este eje vertical es la función de energía potencial. En la figura B tengo el pentano. Esta estructura molecular tiene 2 grados de libertad, en este caso rota en torno con respecto a este eje de enlace aquí en los extremos, ¿sí? Rota. Y la representación de ese paisaje energético es un toro. Estas funciones son plenamente conocidas y estudiadas desde el punto de vista de la teoría de Morse en su versión continua y discretizada. Entonces, sobre estos resultados, ¿qué pretendemos hacer nosotros? Entonces, primero construir, ¿sí? Construir el complejo simplicial de esta información, de esta data, ¿para qué? ¿Con qué objeto? Para poder representar esa función de energía potencial como una función de Moore discreta, y a partir de ahí encontrar los puntos críticos, que sí, los puntos críticos sobre esa función de Moore discreta que representa a esta función de energía potencial, y a partir de ahí construir el complejo de Moore-Smale, ¿sí? Una vez que yo tengo ya definido, ¿sí?, el complejo de Moore-Smale y los caminos que conectan, ya sea el camino de mínima energía que conecta ya sea a dos mínimos o un mínimo con un estado de transición, entonces el siguiente paso es estudiar los cambios topológicos que sufre la densidad electrónica a lo largo de esos caminos de mínima energía. Entonces, un punto P sobre la superficie de energía potencial, ¿sí?, representa un conformero que a su vez es una configuración geométrica molecular. Ahora bien, esa configuración geométrica molecular tiene asociado una función de onda, ¿sí? En este caso estoy hablando de la metodología utilizando mecánica cuántica. Esta función de onda, ¿sí?, que es solución de ese conformero en particular sobre la
superficie de energía potencial, tiene asociado a su vez una densidad electrónica. Esta densidad electrónica, ¿sí?, se puede discretizar y a partir de su discretización, entonces nosotros creamos el objeto matemático del complejo simplicial y a partir de ahí, entonces, en este caso vamos ahora a representar, ¿sí?, la densidad electrónica como una función de Moore discreta. Esta función, en este caso esta función de onda es una función compleja evaluada, la función de densidad electrónica es una función real evaluada, ¿sí? Entonces es dotar a la densidad electrónica de una función de Moore discreta para poder estudiar su topología. Entonces, en este caso la idea es construir una metodología, un método que me permita, ¿sí?, construir un algoritmo que evalúe los cambios topológicos que sufre la densidad electrónica a lo largo de caminos de mínima energía que conecte ya sea dos mínimos sobre la superficie o un mínimo con un estado de transición. Entonces, en base a lo anterior, a lo que se ha mencionado, nosotros propusimos los siguientes objetivos. Como primero, el objetivo general es pues, hacer una exploración acerca de los métodos de la teoría de Morse en su versión continua y discretizada, de sistemas dinámicos y estudios de transformaciones químicas. Como primer objetivo, yo creo que ya esto yo lo he estado como direccionando a lo largo de la presentación, es pues desarrollar una metodología que permita construir algoritmos que permitan encontrar caminos de mínima energía que conecten ya sea dos estados estables, o sea, dos mínimos sobre la superficie de energía potencial o un mínimo con un estado de transición con respecto al complejo de Moore-Smale sobre la superficie de energía potencial. Y como segundo objetivo específico es formular un algoritmo que me permita encontrar los cambios topológicos que sufre la densidad electrónica a lo largo de esos caminos de mínima energía, a lo largo del camino de mínima energía. Para un caso en particular, nosotros los vamos a aplicar a la molécula de bifenil, que fue la primera ilustración que yo le mostré, que aparece en la parte de motivación, ¿sí? Y como metodología, una primera metodología está enfocada al primer objetivo específico, que la llamé caminos de mínima energía. Y para el objetivo 2, implementación y cálculos de ejemplo. Entonces, en la primera metodología, pues tendremos como referencia la metodología de Lee-Steinberg para reproducir paisajes energéticos. Entonces vamos a equipar a esa función de energía potencial como una función de Moore discreta. A partir de ahí vamos a hacer topología, encontrar el complejo de Moore-Smale y una vez que tengamos el complejo de Moore-Smale sobre la superficie de energía potencial, entonces dar sentido a la definición de caminos de mínima energía basado en el complejo de Moore-Smale. Y como metodología 2, entonces, es diseñar o construir un algoritmo que me permita, pues, evidenciar los cambios topológicos que sufre la densidad electrónica a lo largo de esos caminos de mínima energía que conecta ya sea dos mínimos o un mínimo con un estado de transición. Y en este caso lo vamos a aplicar específicamente al bifenil. Bueno, hasta aquí está mi presentación. Aquí están parte de las referencias utilizadas para el desarrollo de esta propuesta de investigación. Y muchas gracias. Hola. Buenas. Bueno, querido Dairo, muchas gracias por tu presentación. A continuación sigue una serie de preguntas, si las hay. Estaremos atentos por el chat al público en caso de que las quieran enviar, o pueden abrir su audio y hacerlas. Entonces, estamos atentos.
Le cedo la palabra al público. En el chat. Yo preguntas? tengo un par de preguntas. Ok. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien, Laura. Adelante. Listo. Bueno, Dairo, muchas gracias por la presentación. De verdad es un tema bastante interesante, pues particularmente yo no tenía la oportunidad de escuchar algo sobre la química cuántica y o sea, muchos términos, muchas cosas que se parecen muy interesantes, pero no logro comprender. Sí, pero en lo que más o menos pude comprender, pues tengo dos preguntas. No sé qué. ¿Las formulo de una vez las dos o vamos de una en una? No logro escuchar, disculpa. ¿Me logras escuchar? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, ¿las dos? Una. Ah, bueno. Una a la vez, sí. Entonces, uno, siempre es posible encontrar funciones de Morse discretas, o en qué casos, qué requisitos se necesita para que como se encuentren o se plantean, se calculan, no sé, eso no me queda muy claro. Ok. Bueno, resulta... Sí. Voy a apagar de todas maneras mi micrófono porque creo que genera un poco de interferencia. Y luego lo vuelvo a encender para la otra pregunta. Creo que lo que te entendí es lo siguiente. Aquí. ¿Sí? Este es el espacio conformacional de una molécula. Estas son el conjunto de conformaciones. Estas conformaciones, cada representación geométrica de la molécula tiene energía, ¿sí? Entonces, nos queremos es que esta función de energía potencial por este espacio conformacional, vamos a representarla con una función de Morse discreta. Ahora bien, esta nube de puntos que uno lo ve así, nosotros vamos a construir el objeto matemático del complejo simplicial. Es decir, poder hacer una conexión entre los punticos con líneas, triangulitos, tetraedros, ¿sí? En eso dependiendo de la superficie de energía potencial que directamente está asociada con los grados de libertad de la molécula. Ahora, una vez que yo creé este objeto matemático, el complejo simplicial, entonces el campo vectorial discreto. Ahora, el campo vectorial discreto debe de cumplir ciertas condiciones para que pueda representar una función de Morse discreta. En este caso, el campo vectorial discreto no debe de tener caminos cerrados. Entonces, este espacio conformacional que representa esta función de energía potencial, la voy a representar como una función de Morse discreta para hacer, y a partir de ahí, sobre la superficie de energía potencial, poder encontrar estos, pues los puntos críticos, ¿sí? Que en este caso, para este caso particular, representarían simplejos críticos. Esos simplejos críticos tienen una interpretación física, es decir, los mínimos representan estructuras estables, las lineecitas, los puntos críticos de silla representan estructuras de transición y los máximos representan estructuras inestables. ¿Eso contesta tu pregunta? ¿Voy en la dirección que es? Sí, mi pregunta era cómo se planteaban o si era posible no encontrar funciones de Morse, y ya me doy cuenta que sí, lo que está haciendo es como conectar, si no estoy mal, ¿no? Sí, como conectar y encontrar a partir de ahí los mínimos, los máximos y los estados de transición. Exactamente, que eso tiene una Entonces, interpretación en
en la fisicoquímica, ¿sí? Vale. Y mi segunda pregunta, bueno, muchas gracias, es ¿por qué el bifenil? ¿Qué propiedades tiene el bifenil? Ah. ¿O por qué se interesan en el bifenil para implementar esto? Ok, gracias. Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Me confirmas, por favor? Bueno, el bifenil lo que vemos aquí es el grafo molecular del bifenil, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué el bifenil? Porque si vemos los conformeros que se generan, o sea, los conformeros que se generan del bifenil es en torno a este eje de rotación que logras ver aquí, ¿sí? Si yo coloco la animación, puedes observar que ella comienza a girar en torno a este eje de enlace. En esa rotación que se da, podemos evidenciar, ¿sí? Que mira que hay unos puntos amarillos que aparecen y unas lineecitas con unos punticos naranja que aparecen, mientras que en otros desaparece. Podemos ver que a lo largo de ese camino, ¿sí? Que conecta estos conformeros, se crean puntos críticos. Uno que es de anillo, que serían estos amarillitos, y otro que es de enlace, que es debido a la interacción entre los hidrógenos que aparece aquí, ¿sí? Por eso tomamos la molécula de bifenil, porque cumple como que con todas esas características eh, del fenómeno que estamos estudiando, y que además, pues, es una versión o simple de un problema macro que se da en el estudio, ya sea de las proteínas, de moléculas con mayor grado de libertad. Entonces, entender este problema conociendo, digamos que desde el bifenil, pues nos abriría esa puerta a poder pensar moléculas más complejas. ¿Eso contestó tu pregunta? ¿Fui lo suficientemente claro? Sí, sí, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? Por el chat. Por el chat tenemos una pregunta. Bueno, de parte de Amanda Gómez, dice, hola, excelente presentación, tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo específicamente podría la comprensión de los espacios conformacionales moleculares beneficiar el diseño de fármacos? Ah, ok. Y la segunda, ¿qué programa utilizó para realizar las simulaciones y cómo fue el proceso de discretización? ¿Utilizó alguna librería? Ok. Bueno, Amanda, gracias por tus preguntas. Bueno, la primera, ¿en qué beneficia este estudio? Fue lo que te entendí, en el diseño de fármaco, algo así. La primera, ¿cómo Sí, específicamente podría la comprensión de los espacios conformacionales ajá. moleculares beneficiar el diseño de fármacos? Ah, ok, bueno, listo. Yo te voy a colocar el siguiente caso, ¿sí? En los diseños de fármacos, generalmente se trabaja con mínimos de ciertas moléculas en particular. Esas moléculas tienen ciertas propiedades, ¿sí? Físico-químicas, que son las que se utilizan para, pues, mirar cómo se reacciona con cierta patología de cierta condición, ¿sí? Pero solamente estamos viendo una sola representación del conjunto de representaciones que tiene esa molécula. Si no somos capaces de tener toda la información de todas las propiedades de la molécula, entonces podríamos mirar aquellas representaciones geométricas o aquellos conformeros que
pues tendrían una mejor incidencia porque cada conformero, bueno, aclarando de que cada conformero tiene una densidad electrónica asociada y pues las densidades electrónicas tienden a cambiar, ¿sí? Con las características geométricas. Entonces, pasaríamos de ver una sola, o sea, un mínimo de esa superficie actúa sobre, pues, la construcción de un diseño en particular a tener toda la información de todas las propiedades de esa molécula. ¿Eso contesta tu pregunta, esa primera pregunta? Comunica que sí. Y Ok. bueno, la Y la segunda, segunda, bueno, ok. Yo creo que esto ha sido un camino pues, para poder entender la teoría de Moore discreta, ¿sí? Primero comenzó con entenderla y poder construir, digamos, un algoritmo que represente la teoría de Moore discreta, a pesar de que hay muchos, por decirlo así, software, incluso hay artículos que traen una metodología para la construcción de la teoría de Moore discreta, ¿sí? Yo creo que en este punto es bueno como que ponerle, por ahí una preguntita. En este punto yo creo que es interesante tratar de implementar ese ADN de uno en la construcción de un algoritmo que me permita encontrar funciones de Moore discreta. Eso por un lado. Ahora bien, para la búsqueda de los conformeros, entonces ahí hay una serie de librerías que están en Python que permiten, ¿sí?, generar un archivo de entrada para crear ese espacio conformacional. Ese archivo de entrada, en la actualidad, ellos manejan dos software, uno pues con licencia que se llama Gaussian y el otro es Orca, que es de acceso libre. Entonces, uno lo que hace es pues darle como que esa estructura química en esa librería de Python. Él hace la búsqueda sobre ese espacio conformacional. Una vez que hace esa búsqueda, pues la misma librería de Python tiene la opción de poder remover aquellas conformaciones que se consideran virtuales, o sea, conformaciones no reales, y pues con las que queda, entonces uno escoge si quiere pues trabajar ya sea con Orca, el programa de computación cuántica Orca, o con el programa Gaussian, dependiendo, bueno, si tiene licencia, ¿sí? En este caso, para el caso mío, pues yo estoy trabajando con las dos. O sea, ya sea la universidad tiene la licencia de Gaussian, pero también estamos trabajando con Orca. ¿Eso contesta tu pregunta, Amanda? Disculpa. Amanda. Ok. Bueno, quedan poquitos minutos. No sé si de pronto estás en la disposición de responder una pregunta adicional de Sí. Richard Lagos, Claro que que sí. dice lo siguiente. Bueno, hola Dairo, al inicio de la presentación se habló de algoritmos. ¿Son algoritmos de tipo heurísticos o métodos numéricos atrás? Al inicio de la presentación. Que yo. Bueno, te comento lo siguiente, Richard, ¿sí? Dado la naturaleza de la teoría de Moore discreta, que es
es aleatoria, ¿sí? Eh, pues estos algoritmos son, o sea, tienen una naturaleza heurística, ¿sí? Entonces, sí, no sé si eso realmente contesta tu pregunta. Ok, bueno, ya para terminar, tenemos aquí una mano alzadita de la doctora Ledis Cuesta. Mi mejor Tome, amiga colombiana en Chile. tome su micrófono, Ledis. Sí, buenas tardes. Hola, Dairo, ¿cómo estás? ¿Qué Qué más, gusto Manny? verte. Igual, igual. Bueno, primero, muchas gracias por la charla, bastante interesante, de verdad. Desde que nos conocimos, siempre he pensado, ¿cómo haces eso? Tengo más que una pregunta, me gustaría, si nos queda algo de tiempo, que nos muestres un poco sobre el software gaussiana que mencionabas. No sé si Ah, quizás lo tengas a la mano, porque, bueno, yo igual tuve la oportunidad cuando nos conocimos con Dairo de conocer un poco el software, pero no sé si lo puedas mostrar un poco hoy para que se motiven quizás a alguno a ver esa línea de investigación que es densa, pero bastante interesante. Así que no sé si lo tengas por ahí. bueno, lastimosamente el portátil tengo una partición de Ubuntu y Windows, ¿sí? El software lo tengo instalado en Ubuntu y en este Mm, momento estoy haciendo la presentación pero sí puedo, creo que puedo sacar una información acerca de cómo sería esa discretización, cómo sería esa nube electrónica, ¿sí? Y mostrar la discretización y también mostrar como especie de una animación de cómo se verían esos cambios, mm, que creo que los tengo por ahí en una carpetica. Sí, pues. Bueno, y con los organizadores ahí quizás se lo haces llegar y nos lo pueden pasar para ver un poquito ah, de eso. O escribirnos acá el nombre en el chat de pronto también de los dos software que mencionaste, como para uno buscar por cuenta propia también. ok, Te agradeceríamos. igual pues yo espero de que esta no sea la última invitación que me hagan y que más adelante pues ya pueda mostrarle otras cositas más y pues no agradecerles a ustedes por la invitación, por esta oportunidad y no, a ti también, Manny. Y no, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Dairo. Bueno, eso era todo. Te dejo con los organizadores. Un abracito a la distancia. Bueno, chaito. bueno, debido a quizás un problema técnico de no mostrar la herramienta, pues de igual y a los presentes que están aquí, pues en la propaganda que se compartió, pues allí aparece el correo de Dairo y pueden incluso contactarse con él vía correo en un inicio. Y bueno, creo que todos estamos abiertos a responder y él creo que estaría del mismo modo. Sí, claro. Eh, bueno, en honor al tiempo, pues le damos muchas gracias a nuestro expositor, Dairo José Hernández, por tan interesante presentación, por brindarnos su tiempo y compartir sus conocimientos. Ojalá que pueda seguir trabajando en su teoría, que de hecho es interesante, y que pueda seguir obteniendo sus resultados. Bueno, ojalá que sigamos en contacto, así como él lo manifestó, y quizás más adelante otra vez lo podemos tener por acá. También agradecemos a todos los aquí presentes por su asistencia. Les recordamos que quedan todos nuevamente invitados para el próximo seminario, que será el próximo viernes de la siguiente semana, el 8 de septiembre, con el invitado doctor Joan Manuel Redondo, que es de la Universidad Católica de Colombia. Entonces, muchas gracias nuevamente, Dairo, y saludos a todos. Que estén muy bien, que pasen muy bien. Muchas gracias a todos por haberme escuchado. Gracias.
Hasta luego. Muchas gracias, Hasta Dairo. luego. Hasta luego. Gracias.